Que hoy comienza a regir un nuevo esquema cambiario en la República Argentina. Hay modificación de las bandas cambiarias, no del tipo de cambio de manera lineal, directa. Las bandas cambiarias ahora ajustan por inflación y no por el 1% como venía ocurriendo. Inflación del mes de noviembre, en este caso para enero, que fue del 2,5%. ¿Qué impacto tendrá en el mercado de cambios? ¿Qué puede pasar con el dólar, con la acumulación de reservas? Se lo preguntamos a Carlos Módolo, a Cristian Módolo, perdón, casi lo rebautizamos, que es economista, fue subsecretario de Ingresos Públicos de Nación, siempre tiene la amabilidad de atendernos y está en línea para charlar sobre estos temas con la radio. Cristian, Guillermo Sisman le habla en el ET8. ¿Cómo anda? Buen día y feliz año. Buenos días, Guillermo, ¿cómo estás? Feliz año para vos también, gracias por llamar. A usted por atendernos. Cristian, bueno, ¿qué cambia a partir de hoy en materia cambiaria en la República Argentina? Bueno, hay muchas medidas que confluyen el día 2 de enero. A pesar de que estamos en medio de una especie de fin de semana largo, este 2 de enero, que es un viernes hábil, empiezan a regir varias medidas en conjunto. La que vos mencionabas, que es el cambio de bandas cambiarias, el régimen de bandas cambiarias, es el tercer cambio en la era Milei del régimen de bandas cambiarias. A partir de hoy, el dólar se irá moviendo en función de la inflación ocurrida hace 2 meses atrás. Por lo tanto, en enero la banda se va a correr a 1.550 en el techo superior aproximadamente, y de 890, casi 900 en el techo, en el piso inferior. ¿Esto por qué? Porque va a ir moviéndose en función de la inflación de 2 meses atrás, es decir, la inflación de noviembre, que fue del 2,5%. Y a partir de ahora ese va a ser el régimen. Pero no es el primer cambio, es el tercero en la banda, en la era Milei. La banda ya cambió en abril del 2025 y había tenido otra cuando inició la gestión. Por lo tanto, ya venimos con una serie de correcciones en esta materia, que es una materia bastante delicada para el gobierno y para el esquema económico, pero no es la única medida que empieza a regir hoy. Esta es la más conocida o la más reciente. ¿Qué otras hay? Hay otras 2 medidas que empiezan a regir hoy, que por ahí las tenemos que recorrer en el tiempo. Una que tiene que ver con los anuncios del 11 de abril del 2025, en donde el gobierno estableció un esquema para ir liberando el cepo. En ese momento se liberó el cepo para los ahorristas, las personas físicas, es decir, podían empezar a comprar y vender sin límites en el mercado único libre de cambio, y se dijo en ese momento, a partir del 1 de enero del 2026, las empresas que empiecen a tener balances con utilidades en el 2025 y las quieran remitir al exterior, ya no van a tener que pedirle permiso al Banco Central, no van a tener que hacer operaciones extrañas, van a poder comprar libremente sus dólares y transferir al exterior los dividendos. Esto empieza a regir desde hoy. Pero también hay una tercera medida, más vieja en el tiempo, que también empieza a regir desde hoy, que es la que tiene que ver con el blanqueo del gobierno de Milei del 2024, y que tiene que consistía en que aquellas personas que querían exteriorizar, querían blanquear dólares, podían depositarlo en una cuenta especial en el banco y durante 2 años inmovilizarla. Bueno, esa inmovilización termina también hoy. Ahí tenemos otra medida muy significativa, alrededor de 20.000 millones de dólares, de fondos que van a quedar en caja de ahorro disponible para aquellos ahorristas que quieran sacar el dinero del banco. Hasta ahora podían usarlo, pero dentro del corralito del sistema financiero, pero ahora lo pueden retirar. Bueno, lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque ya se venció esa penalidad de no movilizar los fondos durante ese periodo de tiempo. También desde hoy, viernes 2 de enero, esto entra en vigencia, es una medida del 2024, y casi como una tríada, todo junto confluye en este primer día del año hábil, que empieza con todas estas novedades a regir, ¿no? Entiendo. Cristian, ¿y qué impacto, que entiendo es disímil, ¿no? Una cosa es permitir que empresas giren dividendos en dólares al exterior, otra cosa es que dinero que estaba inmovilizado pueda ir directamente al sistema convencional, y otra cosa es la banda cambiaria flexibilizada. Si usted tuviera que hacer un resumen de las 3 medidas en conjunto, ¿qué impacto imagina va a tener? ¿Puede empezar a subir el dólar? La banda esta superior que usted contaba ahora va a ubicarse en 1.550. ¿Va a implicar que el dólar, que cerró en 1.475 el martes, pueda ya trepar rápidamente al techo de la banda? ¿Qué desenlace imagina de todo esto?
Bueno, mira, desde un poco más de mitad del año pasado ya el dólar empezó a jugar en este esquema de bandas cerca del techo y no del piso. Arrancó jugando más cerca del piso y después en junio, julio del año pasado empezó a jugar de la mitad de la tabla para arriba. Esta situación va a seguir en esta etapa, en esta primera etapa. Por lo menos en los primeros meses del año. No hay que esperar grandes o significativos movimientos del dólar en estos meses o en esta semana. ¿Por qué? Porque ya venimos jugando en el techo de la banda. Incluso el techo se va corriendo, eso ayuda. Venía corriéndose al 1%, ahora se va a correr al 2,5%, es decir, el techo se va a hacer un poquito más alto, y eso hace que la intervención del Banco Central sea menos exigente, pero vamos a ver un dólar sostenido en este nivel. Ahora bien, hay un montón, como decías vos, de medidas que tienen efectos disímiles, si se quiere, pero todas tienen un común denominador. Lo que se está buscando es flexibilizar las condiciones cambiarias, o esto es lo que por lo menos están mostrando todas estas acciones, y las tenemos que ver en conjunto. Si vos ves que las empresas pueden liquidar divisas, las que tuvieron dividendos, en el 2025 y ahora las pueden remitir al exterior, esto no va a ocurrir el lunes, porque los balances de las empresas cierran el 31 de diciembre, hay que presentarlos, hay que hacer reuniones de accionistas, y que estos accionistas digan, bueno, remítanme las utilidades. Bueno, esto va a ocurrir en un par de meses, y más o menos las estimaciones, acá no hay números finos, pero Argentina tiene entre 2 y 3 mil millones de dólares de utilidades de empresas extranjeras que pueden llegar a remitirse. Por lo tanto, ahí vos tenés de acá un tiempo ese efecto, pero es un efecto de salida del sistema. La otra medida que también empieza a regir hoy, que es la del blanqueo, eso dispone que muchísimos pequeños ahorristas que blanquearon, son muchísimos porque eran las cuentas hasta $100.000, o sea, son micro ahorros que se exteriorizaron, pero cuando uno los suma, se suman más de 20.000 millones. Esto también está disponible desde hoy en las cuentas para poder ser retirado por ventanilla. Es decir, la gente puede hacerse nuevamente el físico, y ahí empiezan a jugar, bueno, las especulaciones. Si hay una flexibilidad para salir del sistema, bueno, esto también tiene que ser considerado y evaluado. ¿Por qué? Porque es mucha la plata que estaría disponible para salir hoy. Tampoco vamos a dramatizar esto, no hay que pasar. El lunes van a estar sacando los dólares porque sí, porque buena parte de estos dólares están invertidos en fondos. La gente, bueno, si lo puso en el banco durante tanto tiempo, no creo que tenga el incentivo por retirarlo, pero vamos a suponer que eso esté abierto. Eso es una flexibilización también. Y hay que agregar que además del corrimiento de la banda cambiaria, el gobierno empezó o tomó la decisión de comprar reservas. Y esto también te está presionando al mercado cambiario, y te puede llevar, a diferencia de los anteriores, un efecto de movilidad del dólar un poquito más intenso de lo que vimos el año pasado. Pero para resumírtelo, todo esto junto, ¿cómo opera? Bueno, opera, o el interés es flexibilizar, dejar las rigideces que te provocan anclas o que te provocan frenos, darle un poco más de velocidad a esto, y bueno, eso va a tender irremediablemente, si consideramos todo junto, a que el dólar se mantenga en el techo o cerca del techo de la banda y no en el piso. Sería un poco la conclusión de todas estas cosas juntas. Y la última, ¿qué impacto puede llegar a tener esta suba un poquito más acelerada del dólar en 2026 comparado con 2025 en materia de inflación y de precios? ¿Imagina alguna aceleración inflacionaria? ¿Cree que se puede cumplir la meta del presupuesto 2026 de 10% de inflación frente al 32% probablemente que cierre el año pasado? No, eso en absoluto va a ocurrir. El 10% del presupuesto fue una meta configurada antes del 26 de octubre de las elecciones y antes de la última corrida que hubo, lo que llevó a que todas las variables que se tuviesen en consideración fueran ya quedadas en el arcón de los trastos rotos y viejos en el 2025. O sea, es imposible que el 10% de inflación se materialice en el 2026 por cómo viene siendo la inercia del 2025, cómo cerramos el año pasado. De manera que el 10% es una meta absolutamente dibujada para un presupuesto que requiere de ese tipo de
de número, ¿no? Nuestro presupuesto es un presupuesto base cero, por lo tanto, cuanto menos inflación pongas, menos se suben los recursos y eso presiona a que los gastos se contengan. Entonces, esa lógica responde a ese parámetro. Es un presupuesto mentiroso en ese aspecto. El 10% no va a ser, pero la inflación va a estar movida al ritmo de la devaluación del tipo de cambio. Nosotros ahora tenemos una banda cambiaria flexible indexada por inflación, es decir, va a correr como corre la inflación, nada más que con 2 meses de retraso, y esto te va a llevar a que vos tengas un mecanismo de actualización permanente, de manera que la inflación de piso no va a ser el 10, sino el doble para este año. Y cuando hablamos del doble, hablamos de un promedio, no del 0, sino del 1, o del 2, para cada uno de los meses de este año, por lo menos los primeros, que van a venir con el arrastre del 2025, ¿no? De manera que no esperemos esto y un dólar sí subiendo, a lo mejor no tan rígido como antes, sino que dejado un poco a flotar, porque este año vamos a tener buenas noticias y otras cosas que no sabemos cómo van a terminar. La buena noticia es la liquidación del campo. Los primeros semestres son siempre buenos para las cuentas públicas, en materia de divisa y en materia de recaudación. Por lo tanto, vamos a tener un buen primer semestre, pero tenemos el segundo semestre algunos temitas que arreglar, como el swap con China, que se nos vence este año. O sea, todo tiene un fin y todo tiene un tema. Pero bueno, este año vamos a tener un primer semestre muy ofertado de dólares, tal vez un segundo semestre con algunos temas a resolver que van a poner en tensión a la reserva del Banco Central. Pero va a comprar dólares y esto va a hacer que el dólar tenga también un precio distinto al que el presupuesto. En el presupuesto ya hablábamos de 1.425, ya estamos absolutamente desbordados. Ese nivel no va a ser mucho más superior, pero al igual que la inflación son dos precios o dos números que se ponen para construir un instrumento como el presupuesto, que tiene un objetivo, que es llegar al superávit, nada más, y contener el gasto, que es para el gobierno lo más importante. Cristian, gracias por estos minutos con la radio, un saludo grande. Un gusto y que tengan buen año para todos. Igualmente. Cristian Módulo, economista, fue subsecretario de Ingresos Públicos de Nación, contaba y explicaba en detalle los cambios que rigen a partir de hoy, primer día hábil de 2026. Son 3 medidas, claro. Habíamos focalizado el interés en la cuestión de la flexibilización de la banda cambiaria, es una medida. A partir de ahora ajusta por inflación y no al 1% mensual rígido, ya supone más del doble, porque en enero es 2.5%, que fue la inflación de noviembre. Contaba que el techo de la banda a partir de hoy es 1.550 pesos por dólar. Recuerden que el martes cerró 1.475 en Banco Nación el dólar, con lo cual tiene un margen para seguir subiendo hasta que en esa oportunidad el Banco Central interviene vendiendo divisas. Va a querer comprar reservas del Banco Central para hacerlas más robustas. Entra en vigencia una medida que es a partir de hoy quienes blanquearon divisas van a poder tener libre disponibilidad. Hasta ahora podían usarla en el banco con alguna inversión, con colocaciones financieras, y al mismo tiempo a partir de ahora las empresas multinacionales que tuvieron utilidades en 2025 pueden girar dividendos en moneda extranjera sin pedir autorización al Banco Central. Decía que probablemente todo esto redunde en una suba más acelerada del tipo de cambio, que repercuta en inflación. Ve muy poco probable que la meta del 10% de inflación 2026 se cumpla y que esto genere más tensión en precios en la República Argentina. 7:23, temperatura actualizada en la última hora en Rosario. Manu, bajó la temperatura, ¿no? Bajó la temperatura, sí, Guillermo, 19 grados 5.